Mi nombre es Wilder Sósimo Paredes Mora y en esta ocasión voy a relatar el libro de Levíticos capítulo por capítulo en resumen. Capítulo 1. Dios llama a Moisés desde el tabernáculo y le designa. Las ofrendas de holocausto, para expiación del hombre, serán ofrecidos del ganado vacuno, ovejuno o de las aves, sea paloma o tórtola. Tendría que ser macho y sin defecto. El procedimiento comenzaba cuando la persona ponía su mano sobre la cabeza del animal y los levitas cortaban la cabeza de ese animal. Derramaban su sangre sobre el altar y quemaban los intestinos, la grosura y las patas del animal. En el caso de la paloma, adicionalmente se hendía por las alas. Capítulo 2. La ofrenda oblación. Ofrecida será de flor de harina mezclada con aceite e incienso. Tres escenarios se presentan: cuando se cocina en horno, en cazuela o en sartén. En todos los casos será sin levadura, pero sí con aceite. Ninguna ofrenda se presentará con levadura o con miel, pero sí con sal. Toda ofrenda con sal. Aarón y los sacerdotes quemarán con el incienso la ofrenda. Las primicias de grano y espigas serán presentadas cocidas y mezcladas con aceite. Los sacerdotes lo quemarán con incienso. Capítulo 3. La ofrenda de paz. De ganado vacuno, ovejuno o caprino. Podía ser macho o hembra. Los sacerdotes quemarán la cola junto con la grosura de las cavidades torácicas, es decir, las del espinazo, de las de encima de las ijadas e hígado, y las de alrededor del riñón, incluyendo los riñones, y las de los intestinos. Capítulo 4. Procedimiento al pecar por hierro. Cuando el involucrado sea el sacerdote, la congregación, un jefe o alguna persona del pueblo, se ofrecerá becerro en todos los casos, excepto para alguna persona del pueblo, para quien se ofrecerá macho o hembra de cabra. Se quemará toda la grosura junto con los riñones en el altar del holocausto, y rociará la sangre al pie del altar el sacerdote, en los cuernos del altar del incienso para el sacerdote. Para el resto se pondrá en los cuernos del altar del tabernáculo. También untará su dedo con la sangre lanzándola hacia el velo del tabernáculo hasta 7 veces, pero el resto del animal será quemado hasta cenizas fuera del campamento. Capítulo 5 y 6a. Cuando una persona peca, pero aún no lo sabe, sobre testificar, toca animal inmundo, el juramento a la ligera, pero luego se entera de su pecado, deberá confesar y ofrecer ofrenda de expiación, un animal hembra, es decir, una cordera o una cabra. Si carece de economía, ofrecerá 2 palomas o 2 tórtolas. En este caso se hará una ofrenda de expiación y la otra de holocausto. Pero si aún carece de economía la persona, se ofrecerá 1/10 de efa de flor de harina, pero sin mezclar con aceite o incienso. Pecado por hierro en las cosas santas, prevaricación, juramento en falso, robo o calumnia, se ofrecerá un carnero sin defecto en estos casos. Asimismo, se devolverá el valor de lo defraudado más 1/5 parte. Capítulo 6b y 7. Ley de la ofrenda de holocausto. Se dejará al fuego del altar toda la noche. El fuego del altar no cesará ni de día ni de noche. Ley de la ofrenda. Un puñado de flor de harina tomará el sacerdote, mezclándola con aceite e incienso para ser quemada. El resto será para consumo de los sacerdotes. Ofrenda del día de la unción sacerdotal. 1/10 de una efa de flor de harina, la mitad en la mañana y la otra mitad en la tarde. Preparada en sartén, toda será quemada. Ley del sacrificio expiatorio. Al parecer es el mismo que la ofrenda expiatoria. El animal será comido por los sacerdotes, de aquellos que la sangre se derrama en el altar, pero de las que la sangre se salpica en el tabernáculo de reunión, no se comerá nada. Si la sangre mancha algún vestido o vasija de bronce, deberá lavarse, pero si es vasija de barro, deberá quebrarse.
Ley del sacrificio por la culpa y el sacrificio por el pecado. Se quemará toda la grosura, los riñones y la cola. De lo demás comerán los sacerdotes. La piel del animal era para el sacerdote. La ley del sacrificio de paz. Al parecer es la misma que la ofrenda de paz. La carne será comida en el mismo día, pero en caso sea voto, se comerá hasta el segundo día. Si se comiere el sacrificio luego que se volvió inmundo, o el que consume estando inmundo, también, el que consume la grosura o la sangre. Todos los anteriores serán cortados de Israel. Sacrificio de acción de gracias. De flor de harina frita con aceite y sin levadura, pero con tortas de pan leudado. Parte era para el sacerdote. Capítulo 8. Se ejecuta la ordenanza de Jehová respecto a la consagración de Aarón y sus hijos. Se realizó todo de acuerdo a como mandó Dios. Por 7 días los sacerdotes consagrados no se movieron del tabernáculo. Capítulo 9. En el 8º día se ejecuta la ordenanza de Jehová respecto a los sacrificios por el sacerdote, personas entre otros. Luego de ello, Aarón bendijo al pueblo. Por su parte, Dios descendió con fuego y consumió el holocausto. El pueblo alabó por tal manifestación. Capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, fueron quemados por el fuego de Dios, ya que ofrecieron un fuego extraño, en un incensario con fuego e incienso. Pero a su padre y sus hermanos no se les permitió hacer luto por los fallecidos, ya que estaban consagrados a Dios. No se le permitía beber vino ni sidra a los sacerdotes cuando iban a ministrar. Eleazar e Itamar continuarían los oficios de sacerdotes. Sin embargo, no procedieron conforme al consumo del restante del holocausto. Por ello, Moisés se enojó. Pero Aarón presentó argumento del por qué se procedió de esta manera. Capítulo 11. Ley sobre los animales puros e inmundos. De los animales sobre la tierra, que tenga pezuña y rumie se comerá, pero si no cumple con uno de estos requisitos, no se comerá. Adicionalmente, no se comerá de los de 4 patas que anden sobre sus garras. De los animales del mar que tengan aletas y escamas se comerá. Si no se cumple uno de estos requisitos, no se comerá de dicho animal. De las aves son inmundos según los versículos 13 al 9. De los insectos es inmundo el alado con 4 patas, pero de los que además tienen 2 patas para saltar serán puros. De los reptiles que se arrastran sobre su pecho, o los reptiles de 4 patas, se consideran inmundos. De igual manera, son inmundos los animales según los versículos 29 al 30. Toda cosa o persona que tocare animal inmundo se volverá inmundo, hasta el anochecer, donde se purificará. Capítulo 12. Ley de la mujer que diere a luz. El hijo será circuncidado al 8º día. En caso el bebé sea varón, la mamá 7 días será inmunda y 36 días adicionales deberá purificarse. En caso la bebé sea mujer, la mamá será inmunda 2 semanas y 76 días se purificará. Finalizado el tiempo, se ofrecerá un sacrificio de holocausto y otro de expiación. Capítulo 13. Ley para las personas con lepra. Ante una señal de lepra, erupciones en la piel o algo parecido que produzca pelo blanco, será visto por el sacerdote y declarará que es lepra. En ocasiones se encerraba al que tenía problemas cutáneos por 7 días, luego de lo cual, si la piel se volvía negra o salía pelo negro, era declarado limpio. De lo contrario, era considerado inmundo. Ley para los tejidos con contaminación de lepra. Se esperaba 7 días, luego de lo cual, si se extendía la contaminación o penetraba en la tela, todo el vestido o telar se quemaba. Pero si se vuelve negro o no penetra, será cortada solo la parte contaminada y el resto será reutilizado. Capítulo 14. Purificación de la persona leprosa. Luego de pasada la lepra afuera del campamento, el sacerdote ofrecerá 2 avecillas, junto con madera de cedro, grana e hisopo.
Se mataría un ave en medio de la corriente en vasija de barro, y la otra ave sería rociada con la sangre de la muerta en medio de las aguas corrientes. Con el ave se rociaría 7 veces al sanado, y sería limpio. También debía raparse el pelo de todas las partes de su cuerpo y lavar sus vestidos, morando 7 días fuera de la casa. En el octavo día se ofrecerá 2 corderos, una cordera de un año, todo sin defecto, y un décimo de efa de flor de harina mezclado con aceite, y un loj, es decir, 0,31 litros de aceite. La sangre del sacrificio se pondría sobre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano y pie derecho. Luego se ungirá con aceite al involucrado, de tal manera que se ofrecía sacrificio de holocausto para expiación y ofrenda mecida. Por temas económicos, se podrá ofrecer un cordero para ofrenda mecida, una décima de efa de flor de harina, un lojo de aceite y 2 tórtolas o 2 palominos, para expiación y holocausto. El procedimiento de purificación es igual al anterior. Plaga sobre las casas. La casa será deshabitada, para que el sacerdote mire el color y la profundidad de la plaga, y esperará 7 días. En el día 7 volverá a mirar, y si continúa la plaga, se limpiará la parte contaminada. Pero si aún persiste la plaga, será declarada inmunda, y se procederá a destruir todo. Por el contrario, si la plaga no persiste, se declarará limpia la casa. El procedimiento de purificación es el mismo que el anterior, referente a las 2 avecillas sacrificadas en corriente de agua. Capítulo 15. Ley sobre la inmundicia por flujo de sangre, incluido la menstruación o flujo de semen. Serán inmundos hasta el anochecer. Asimismo, todo lo que toquen será inmundo hasta el anochecer, y deberá limpiarse. Al octavo día se realizará la ofrenda por el pecado y holocausto, de 2 palominos o 2 tórtolas, conforme al procedimiento detallado en los capítulos anteriores, para ser limpios. Capítulo 16. El día de la expiación. Llevada a cabo el mes 7 a los 10 días, considerado como día de reposo, el sumo sacerdote ofrecería un becerro para expiación y un carnero para el holocausto, en intercesión por su persona y su familia. De igual manera, 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. El ministrador debería vestirse según las especificaciones dadas por Dios, de las vestiduras sacerdotales. El procedimiento respecto a los 2 machos cabríos por el pueblo comenzaba echando suertes para designar qué animal iría en sacrificio para Jehová y cuál sería para Azazel, es decir, para soltarlo al desierto, el cual se enviaba vivo al desierto, luego que el sumo sacerdote pusiera sus manos sobre su cabeza para transferir los pecados del pueblo. Por otro lado, el sacerdote quemaba incienso y rociaba sangre del becerro y macho cabrío, purificando el santuario, el tabernáculo y el altar, para luego derramar la sangre sobre los cuernos del altar del tabernáculo, de tal manera que se quemaba la grosura de los sacrificios de expiación, pero el resto del animal se quemaba fuera del campamento. Finalmente, se ofrecía los becerros como holocausto, quemando la grosura del sacrificio. Capítulo 17. El sacrificio debía ser hecho en el tabernáculo, en ningún otro lado, menos para otra divinidad. Pero si no cumpliere alguien esta ley, será cortado de su pueblo por haber derramado sangre. Ni el israelita ni el extranjero deberá ingerir la sangre del animal, pues ahí está la vida del ser. De hacerlo deberá morir. Tampoco se comerá del animal muerto naturalmente. De hacerlo deberá limpiarse hasta el anochecer, para que no muera. Capítulo 18. Actos de inmoralidad. No se debía acostar con parientes cercanos, ni con padres, sus hijos y nietos, ni con tíos o tías, hijos y nietos, ni con suegros, sus hijos o nietos, y tampoco con padrastros, sus hijos o nietos. No ofrecer en sacrificio los hijos o sus hijos los propios al dios Moloc. No adulterar es contaminación. No acostarse con personas del mismo género es abominación. No acostarse con animales es perversión. En Egipto y los habitantes cananeos practicaban estos pecados. Por ello Dios los castigó y deshabitó la tierra. Capítulo 19. Leyes. No a la idolatría, no comer sacrificio de paz hasta el tercer día, no cegar o cosechar hasta lo último de los rebuscos, sino que debe quedar para el pobre. No hacer daño al prójimo ni al extranjero, sino amarlo como a uno mismo. Se practicará justicia y equidad en los juzgados y en los pesos y medidas. No mezclar especies ni de animales ni de vegetales. Al entrar en Canaán, 3 años lo sembrado no se comerá. El cuarto año será para Jehová, y el quinto año recién se comerá. No a la adivinación,
ni a las prácticas en pos de esos ritos, como cortarse el cabello, tatuarse, etc. Finalmente, respetar las canas. Capítulo 20. Pecados con pena de capital. Las personas que ofrecen a sus hijos en sacrificio a Moloc, los que consultan a divinos o semejantes, el que maldiga a sus padres, los adúlteros, las relaciones sexuales con familiares próximos, la cópula con animales, el que se acueste con mujer menstruosa, morirán. Dios desalojó a los habitantes de Canaán por su pecado, pues estos practicaban las inmundicias mencionadas en este capítulo. Solo se debe comer los animales considerados como puros. Capítulo 21. Prácticas santas entre los sacerdotes. No contaminarse con muerto, salvo sea familiar cercano. No podrá casarse con mujer infame, prostituta, repudiada o algo parecido. Ningún defectuoso ofrecerá sacrificios a Dios, mucho menos entrará tras el velo del tabernáculo, pero sí podrá comer de los sacrificios santificados. Además, solo en el caso del sumo sacerdote no podrá contaminarse con ningún muerto, ni descubrir su cabeza. Capítulo 22. Los sacerdotes no se presentarán a ministrar impuros, ya sea por flujo de semen, haber tocado animal impuro, etc. Deberá limpiarse hasta la noche, para luego participar y o comer de su parte. Asimismo, ningún extranjero comerá del ofrecido o consagrado a Dios, ni el huésped, pero sí el esclavo o el nacido en casa del sacerdote. La hija del sacerdote, casada con extranjero, no comerá, salvo sea repudiada y desamparada. La ofrenda por voto o voluntaria del ganado vacuno, ovejuno o caprino, pero macho y sin defecto. En la ofrenda no se ofrecería a la madre y a la cría ese mismo día. Asimismo, luego del octavo día, la cría será acepta para sacrificio. Capítulo 23. Fiestas solemnes de Jehová o santas convocaciones. El día de reposo, séptimo, la Pascua celebrada el primer mes a los 14 días, los panes sin levadura el primer mes desde el 15º hasta el 21º día, con ofrendas encendidas por cada día. El primer día del mes séptimo, día de reposo, al son de trompetas. En el mes séptimo a los 10 días será día de expiación, comenzando desde la tarde del día 9. En el mes séptimo a los 15 días será la fiesta de los tabernáculos con ramas de árboles, que dura 7 días. En cada día se dará ofrenda. El primer día y el octavo serán de reposo. El día octavo de la semana se traerá una gavilla luego de la cosecha, para ser mecida por el sacerdote, junto con un cordero de 1 año para sacrificio, 2/10 de efa de flor de harina y 1/4 parte de hin o de 1 hin de vino para libación. Se cuenta a partir del día siguiente al día de reposo, octavo día, 7 semanas, a los 50 días para ofrecer el nuevo grano, es decir, panes como primicia para Dios, también como holocausto, 7 corderos, un becerro y 2 carneros. Asimismo, un macho cabrío para expiación y 2 corderos para ofrenda de paz. Capítulo 24. Se recogería aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado constante del tabernáculo. Aarón y sus hijos comerán de 12 tortas ofrecidas a Dios como ofrenda. Un mestizo de padre egipcio y madre israelita llamada Selomit, hija de Dibri de la tribu de Dan, maldijo el nombre de Dios en medio de una riña contra otro israelita. Dios mandó que muera apedreado. Se menciona la ley ojo por ojo y diente por diente en este capítulo. Capítulo 25. El año de reposo se celebra cada 7 años, donde no se siembra ni se cosecha ni vendimia de la tierra y sus frutos, sino que tanto el dueño como el esclavo o extranjero residente en su casa comerán. El año del jubileo. El mismo día de expiación, es decir, el día 10 del mes séptimo, se proclamaba con trompeta. En el año 50, luego de 7 veces 7 años de reposo o sabáticos,
En este evento se devolvía todas las posesiones ancestrales a sus dueños originales. De igual manera, el esclavo quedaba libre. En cuanto al precio de la compra-venta de terrenos o del pago de la libertad, se calculaba en proporción a los años que faltaban para el jubileo. La excepción eran las casas que tenían murallas alrededor, las cuales solo podían ser redimidas hasta un año. Pero los levitas cualquier terreno podían redimir. Tanto para el año de reposo como para el año del jubileo, cada 6 años o en el año 48, Dios proveerá de producción agrícola abundante, tanto que durará para alimentar hasta 3 años después. Esto prevé para el año 49 que no se siembra, para el año 50 que no se siembra y el año 51 que recién se siembra, pero cuyos frutos se verán aún en el año 52. Capítulo 26. La bendición de la obediencia de los mandamientos de Dios. Paz de la guerra, victoria en las batallas, tierra fructífera donde la trilla alcance a la vendimia y está a alcance a la sementera. Las maldiciones de la desobediencia de los mandamientos de Dios traerían esclavitud, fracaso en las guerras, enfermedades, hambruna y sequía, improductividad de la tierra, aumento de las fieras del campo, canibalismo, terror en el corazón de los habitantes israelitas. Pero cuando se arrepientan, Dios se acordará del pacto hecho con sus patriarcas, perdonará y salvará a su pueblo. Capítulo 27. Rescate por el voto especial, equivalente al valor de una persona. De 1 mes a 5 años, varones 5 monedas de plata, mujeres 3 monedas de plata. De 5 a 20 años, varones 20 monedas de plata, mujeres 10 monedas de plata. De 20 a 70 años, varones 50 monedas de plata, mujeres 30 monedas de plata. Mayores de 70 años, varones 50 monedas de plata, mujeres 10 monedas de plata. En caso de pobreza, el sacerdote fijará el precio. El animal ofrecido por voto será entregado, no otro. En caso se quiera cambiar, el otro también queda consagrado. Para los animales impuros, el sacerdote estimaba el precio. Para la casa, el sacerdote estimará el precio. Para el campo, se evaluará según la cantidad de semilla requerida para sembrar. La tasación del santuario es de 10 gramos por moneda. Para rescatar los bienes o posesiones o animales, se debía añadir la quinta parte del precio estipulado. Respecto a todo consagrado al Señor, no podía ser rescatado.